Hola, este es su canal Suyapa TV Educativa, su programa Educadores. Iniciando otro programa que sabemos será un programa muy interesante, porque abordaremos una temática que desde siempre ha tenido mucha trascendencia en la vida de los niños y adolescentes que se forman en las aulas escolares. Mal manejado, padres de familia con desconocimiento del término, mal aconsejó a sus muchachitos al respecto. De repente, con toda la confusión que ahora implica esto, de la inclusión en el aula de clases. Hoy se habla mucho de una expresión que fue cobrando día con día mucha fuerza, el famoso bullying, el bullying. Y sobre esto hay escritos ahora una gran cantidad de publicaciones que argumentan cuáles deben ser nuestras posturas de cara a este fenómeno que se da y que ha causado tanto sufrimiento, tantas alteraciones en la vida de los centros educativos y algo más que hablaremos acerca de esto, niños especiales, muchachos especiales en nuestros centros educativos. En una palabra, la inclusión en el aula de clases. Sabemos pues que será un programa que, a diferencia de los demás, nos ha de dejar una experiencia muy enriquecedora a este respecto. Que sepamos qué hacer de cara a esta situación que se da en la vida de la escolaridad de nuestros niños y adolescentes. Y hemos invitado para este programa a la licenciada Carmen Guadalupe Vanegas. Licenciada, bienvenida a nuestro programa. Sabemos desde ya que su aporte será importantísimo para poder desvelar, poder ver realmente qué hay de toda esta expresión de inclusión que muchas veces no entendemos o no comprendemos. Una palabra tan pequeñita pero que encierra tanto que debemos aprender, que debemos saber manejar sobre todo. Soy un maestro jubilado y en mi carrera docente de casi 40 años se hablaba mucho de esto, no con el tecnicismo que se habla ahora. Así es. Y de todo esto hablaremos ahora. Sus palabras iniciales y que nos cuente un poquito a qué se dedica usted, qué hace usted dentro de su carrera laboral. Bien, buenas tardes. Ante todo, agradecer la invitación. Es un honor para mí porque, en primer lugar, me apasiona la educación y, pues, no digamos el tema de educación especial, ¿verdad? Es un tema, pues, trascendente en la vida de la humanidad, no solamente en la vida del hondureño, sino de la humanidad misma, y tan especial como delicado, ¿verdad? Sí. Es muy delicado, pero que todos los seres estamos llamados a poder atender, pero atender de la manera correcta, de la manera idónea. Y bueno, ¿qué hago? Pues trabajo para una editorial, trabajo para Santillana, estoy en la Coordinación Nacional del Departamento de Formación Docente y bueno, ese es mi quehacer, trabajar con docentes a nivel nacional y estar acompañándoles en el proceso educativo, acompañándoles en el desarrollo de temas didáctico-pedagógicos para mejorar precisamente la gestión en el aula. Esas son mis funciones. Sí, estaba viendo que usted ha estudiado educación especial en la Universidad de Miyagi, Japón, sí. Y con una especialidad en bullying en la Universidad Nacional de México y una especialidad en diseño curricular en la Universidad Don Bosco de El Salvador. Es correcto. Son bendiciones de Dios porque
han sido a través de becas. Me fui a Japón y fue a través de una beca, califiqué. Y la verdad, cuando pues, tuve la oportunidad de estar allá, y más por la carrera que iba a estudiar, yo pensé que era un mundo totalmente distinto al nuestro. ¿Verdad? De hecho, cuando regresé de Japón, ingresé a la Universidad Pedagógica a estudiar técnico en educación porque quería realmente escudriñar si había una marcada diferencia en aquel mundo y este. Y de verdad que evidentemente hay puntos bien marcados, ¿verdad? Una gran potencia, pero nosotros como hondureños también tenemos la voluntad. Y lo grandioso de esto es que descubrí que los japoneses hacen cuestiones gigantes empezando con pequeños detalles. Y me entristecí, pero a la vez tomé energía, ¿verdad? Como el ave fénix, ¿verdad? Empezar de las cenizas. Cuando hice mi práctica en una escuela donde había inclusión educativa, yo pensé que era otro mundo, ¿verdad? Que lo que los muchachos se dedicaban a hacer, le voy a hablar de los síndromes de Down, que yo iba de aquí trabajando en Juana Leclerc, ¿verdad? Y mi respeto para Juana Leclerc, fue una escuela de vida para mí. Sin embargo, pensé cuando estaba en Japón, a regresar a Honduras yo tengo que hacer cosas diferentes, porque sí se puede, tenemos las herramientas, tenemos las condiciones, lo que nos hace falta es una mejor actitud, una buena actitud, voluntad para hacer las cosas, porque sí tenemos el recurso. Entonces, ¿qué me llamó la atención allá? Síndrome de Down, porque usted sabe que los espacios físicos en Japón son limitadísimos. Muchachos que trabajan, siembran, cosechan, venden, producen. Y nosotros aquí los teníamos pintando. Entonces, ¿qué me dije para mí? Carmen, necesitamos poner a producir a los muchachos en Honduras, ¿verdad? Sí pueden producir, están listos para trabajar en serie, son fenomenales para hacer trabajo en serie. ¿Y por qué no lo podemos hacer nosotros? Sí se puede. Muy bien. Extra cámara, yo hablaba con usted simplemente de una experiencia poco fuerte que me tocó compartir con una compañera docente cuando en una visita de un padre de familia, quejándose un poco de uno de nuestros alumnos, le refería al padre de familia que su niño era hiperactivo. Y el padre de familia, que era un médico prominente, le dice a la profesora: ¿usted es doctora? ¿Es psiquiatra? O por lo menos psicóloga, para que pueda determinar que mi hijo es hiperactivo. ¿Cómo usted ha logrado llegar a ese diagnóstico? De este pequeño punto, este pequeño temita y mucho más, hablaremos en este programa Educadores con la licenciada Carmen Guadalupe Vanegas. Ya regresamos, no nos deje. Continuamos con nuestro programa Educadores. Y es interesante entonces que empecemos definiendo qué cosa es la inclusión visto desde nuestro actual modelo pedagógico. Inclusión educativa es el poder propiciar espacios idóneos a un estudiante con X o Y patología dentro del aula regular, visto de manera general, igual que el resto de los estudiantes, pero tomando en cuenta las diferencias individuales de ese estudiante, sin hacerlo a un lado, sin etiquetarlo, evidentemente con recursos y con estrategias encaminadas a el desarrollo de esas potencialidades que con certeza toda persona los tiene, independientemente de la patología que ya esté definida por un experto. Todos somos capaces de hacer muchas cosas. Como diría mi abuela, no saques a la gente, incluíla
Es exactamente lo que se pretende de esto que usted está partiendo. Licenciada, ¿qué cosa es una discapacidad y cuál es el papel de un docente frente a estudiantes considerados en esta situación? Muchos docentes que posiblemente me estén viendo porque me muevo a nivel nacional. Así que este programa es dirigido en su mayoría para docentes. Para docentes. Muy bien, qué bien. Entonces estamos como pato en el agua. Así es. Siempre mi discurso en las jornadas de formación es lo siguiente cuando nos referimos a este tema. Muchas veces por jactarnos, ¿verdad? Cuando desconocemos los términos, que delicadísimo es utilizar términos equivocados, más en el tema de educación. Cuando yo me quiero jactar y decirle, mire, a mí contráteme en su programa, porque es que mira que yo soy hiperactiva. Yo soy tan hiperactiva que yo puedo venir a trabajar hasta los domingos, los sábados, los lunes, en la mañana, en la madrugada. Cuidado con eso. La hiperactividad debe ser diagnosticada por un especialista. Así es. Es un término que está dentro del rango de la discapacidad. Es una patología. Es más, una persona con hiperactividad debe ser tratada por un experto, y es más, cuando es tan alterado su grado de hiperactividad, tendrán que dar medicamentos para bajar ese nivel de hiperactividad. Entonces, error que cometemos los docentes: un niño que salta, que brinca, que juega, que pelea, que patea, que golpea, que empuja, posiblemente la clase no está siendo tan atractiva. Le voy a hablar en términos vulgares. Posiblemente la clase esté siendo tediosa, aburrida. Yo como adulta me canso estar en una jornada de 45 minutos haciendo lo mismo. A diferencia de que usted no lo expresa como el niño, que es libre para él. Totalmente, está cargado de energía. Claro. Entonces, cuidado con eso. Debe ser diagnosticado por un experto. Error en la docencia. Nos encanta diagnosticar. Podemos simple y sencillamente ser observadores y remitir, pero nunca diagnosticar. Imagínese con el ejemplo que usted nos ponía de una persona que quiere ser contratada. Yo soy hiperactivo. Esa persona, sin ninguna duda, lo que quiere expresar es que tiene mucha disponibilidad, que tiene mucha iniciativa, que tiene mucho criterio, deseo de hacer bien las cosas. Acción. A diferencia de hiperactividad. Totalmente. Muy bien. ¿Y cuál sería el término correcto entonces para referir a personas que normalmente se les llama hiperactivas? Aquí podemos hablar de, para incluirlas en este tema que estamos hablando, personas especiales, discapacitados, incapacitados. ¿Cómo llamarle a estas personas que consideramos muy especiales hasta llegar a los términos de hiperactividad? Bien, independientemente de la patología, llámese síndrome de Down, trastornos en el aprendizaje, autismo, cualquier otra patología, el término apropiado es discapacidad. Cero minusvalía, porque usted lo está diciendo que es menos válido, que claro, vale menos. Vale menos. Inválido, totalmente, dirían los japoneses, dame, no debe utilizarse. Porque inválido le está diciendo que no sirve para nada. O sea, que no sirve para nada. Incapaz, totalmente. Entonces, claro, el término apropiado es discapacidad. ¿Y personas especiales? Pues puede llamarle, incluso es aceptado que le diga personas con retos especiales o personas con necesidades educativas especiales. No le afecta a nadie, no está dañando a nadie. Muy bien. Pero como no estamos los docentes tan preparados para asumir esto, porque son retos de verdad para un docente, el cómo manejarse él como docente de cara a esta realidad que se presenta en seres humanos, sería de preguntar, ¿cómo puede hacer un docente para detectar en el aula estudiantes con alguna, llamémosle, discapacidad y poder abordar
al padre de familia de manera objetiva y que no le vaya a pasar lo que le pasó a mi compañera. Sí. Yo sí creo mucho en que la carrera de la docencia es una carrera por vocación. Un verdadero docente, porque en la viña del Señor, me incluyo, habemos de todo, ¿verdad? Y muchos hemos escogido la carrera docente como una escalera, ¿verdad?, para continuar estudios. Pero el verdadero docente tiene esa vocación y tiene esa disposición y tiene ese otro sentido de poder detectar en el aula ciertas características, llámese conductuales, llámese de aprendizaje, llámese cognitivas en los estudiantes, ¿verdad?, que difiere el uno del otro. Un verdadero docente, un docente acucioso, está inmerso en cada uno de sus estudiantes, independientemente si tenga 40 o no estudiantes, ¿verdad? Se lo digo con toda la certeza porque tuve aulas, soy docente de aula, ¿verdad?, no de escritorio, y tuve 40 estudiantes, perdón, me imagino que es el mismo caso suyo, Caso mío, ¿verdad?, en el aula, y sí se puede dar atención individualizada, ¿verdad? Es cuestión de buscar estrategias. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Debo ser observador, debo ser acucioso, debo de aplicar estrategias con herramientas asertivas, debo de ir más allá, debo de tener cerca al padre de familia, debo de acercarme al estudiante, debo hacerme amigo del estudiante, debo ser un maestro incisivo, debo ser un maestro que realmente sea innovador, debo ser un maestro que me intereso por la educación real de mi estudiante. Entonces, ¿usted cómo no va a descubrir que un muchacho es inquieto? ¿Cómo no va a descubrir que un muchacho queda viendo para el techo cuando usted está haciendo su clase hermosa? ¿Cómo no va a descubrir que un muchacho está molestando y golpeando al compañero? ¿Cómo no va a descubrir que el muchacho no le rinde académicamente? ¿Cómo no va a descubrir que el muchacho no llegó a clase? ¿Cómo no? O sea, son tantas cosas que el profesor de por sí ya las trae, ¿verdad?, esas cualidades de un verdadero docente. Ahora bien, hay que tener una actitud, ¿verdad?, ante los cambios generacionales. Y como tengo una gama de situaciones actualmente, debo de estar consciente que no lo sé todo. Entonces debo documentarme, debo estudiar, debo leer, debo buscar, debo ser una persona inquieta, debo preguntar, debo dejar ayudarme, porque también esa es una característica de un buen docente, permitir que el otro me ayude, porque no lo sé todo. Entonces, en esa medida, la situación, la gestión del aula va a mejorar. Pero si yo me caracterizo por ser un docente que yo lo sé todo, que para eso estudié, que tengo 50 años de estar dando primer grado, nadie me tiene que venir a decir cómo dar mi clase, entonces me cierro a las innovaciones, me cierro a esas actitudes positivas que un verdadero docente debe de tener para descubrir lo que realmente está sucediendo en el aula. Un panorama bastante grande, pero verdaderamente usted menciona una palabra, un maestro que se entrega a su trabajo por vocación verdaderamente y rápido. Se dará cuenta de sus alumnos, de sus alumnas, quiénes son, cómo son, por qué una niña, por qué un niño llega a dormirse todos los días. Un maestro que su alumno, un alumno o Rosita, quien sea, llega a dormirse todos los días, tiene que ver qué está pasando con este alumno. Así es. Porque eso no es normal. Así como me preocupó en un centro educativo, una vez que veo un rótulo, prohibido gritar, prohibido correr, prohibido brincar. Entonces le digo yo a la persona encargada del centro educativo, ¿y qué pueden hacer los niños? ¿Qué clase de niños quieren ustedes aquí? Sí. Un niño que no grite, un niño que no brinca, que no corra, está enfermo. Así Está es. enfermo. Entonces, Totalmente. en la psicología especial, de la educación especial propiamente, nos habla, por ejemplo, de los procesos evolutivos del ser humano. Y todo maestro obviamente debe conocer de qué es capaz y qué puede hacer a determinada edad estos niños, estos adolescentes y de hecho los adultos. Por consiguiente, como usted lo dice bien, todo maestro que se considere verdaderamente maestro
debe conocer todos estos detalles, todos estos procesos, para saber qué es lo que tiene. Le pongo ahí. un ejemplo tan sencillo. Vamos a ver. Usted tocó un punto medular. Los adolescentes, es una característica, andan con una chaqueta en abril, Sí. cuando el sol irradia todos los rayos y nosotros estamos transpirando, que quema, y ellos andan con chaqueta. Y ¿sabe qué tristeza me da en algunos centros educativos? No vamos a señalarlos a todos, hay unos muy buenos, algunos. Muchacho, quítate ese suéter, quítate esa chaqueta, ¿no ves que está haciendo calor? La evolución del ser humano nos indica que los adolescentes y la preadolescencia, en una de esas fases que está cruzando, porque la adolescencia no dura un periodo corto, sí, son largos años, los muchachos les da frío, experimentan frío. Por esa razón. Y por otro lado, hay otra cuestión emocional, porque ellos están buscando identidad. Las niñas incluso le están creciendo sus pechos. Eso creo. Entonces ellas también se andan cubriendo con su chaqueta. Son tantas situaciones, es una conjugación de hechos alrededor de un estudiante. Un verdadero profesor lo detecta así. Un verdadero docente, como usted lo manifestó, no necesita un año lectivo para poder detectar qué está sucediendo en el aula. Sí. Simplemente usted lo mencionaba aquí al final de estas palabras. ¿Cuántos complejos crea a veces en las muchachitas que al estar en su pleno desarrollo puber, el desarrollo de su gusto les crea algún tipo de complejos? Entonces, o recurre al suétercito o a encorvarse un poquito para ir disimulando esto, porque entre paréntesis le da pena. Y entre algunas de las cosas interesantísimas que tenemos que saber, ver y comprender. Bien, vamos a ver. Estudiantes con movilidad o visión reducida, sordomudos, Down, con problemas de aprendizaje. ¿Qué tipos de estrategias deberían ayudar al docente para promoverlos o llevarlos adelante en el proceso educativo sin recurrir a la lástima, sin recurrir a condescendencias excesivas, favoritismos, etcétera? Porque, pobrecito. Muy bien. Voy a empezar diciendo que es baja visión. Sí. Es baja visión. Ese es el término correcto. El sordomudo no existe. Simple y sencillamente no habla porque no escucha. ¿Verdad? Es sordo, punto. Pero no existe ambas patologías. Entonces, sordos. Y no es sordito, no es el mudito, no es el cieguito. Dígale usted a una persona de allá de Trujillo, ¿verdad? De allá de Santa Fe, negrito. Se ofende. Se ofende. Es un negro. Así es. Y se lo garantizo que se siente orgulloso de ser negro. Lo mismo un ciego. Porque si usted le dice negrito, lo está minimizando. Lo mismo, exactamente. Regáleme la mano. Eso sucede con una patología X. Sí. No es un mongolito, no es un enfermito, es una persona con síndrome de Down. Es una persona con baja visión o ciego total. Así, con esos términos directos tenemos que llamar a nuestros estudiantes. ¿Y cómo debe enfrentarlo y cómo debe hacerlo el profesor? ¿Qué estrategias debe utilizar? Ahí sí se requiere lo que les mencionaba al inicio. Necesitamos leer, necesitamos documentarnos, porque no es cierto que todos los profesionales que están dentro de nuestras instituciones han estudiado la especialidad, pero conozco de centros educativos de renombre en Honduras donde los profesores hacen inclusión educativa y no han estudiado educación especial. Entonces, ¿qué estrategias van a utilizar? Simple y sencillamente necesitan elaborar planes domiciliarios de la mano con papá y mamá, porque una sola golondrina no hace verano. Aquí papá y mamá son claves. Y sucede un fenómeno en Honduras.
donde hay un muchacho especial, con un reto especial, una persona con discapacidad, en un gran porcentaje hay fuga de papá. Sí. Se queda mamá con el gran reto, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que hacer el profesor? Hacerse, ¿verdad?, amigo de mamá o de todo el grupo familiar que está alrededor del muchacho para hacer planes domiciliarios, para hacer planes de manejo idóneos, ¿verdad?, al alcance y de acuerdo a las posibilidades del estudiante. Y debe haber una adecuación curricular para poderlo promover al siguiente nivel. Correcto. Eso es lo que tiene que hacer un profesor, porque no es tener al muchacho con un reto especial en el aula por 5 años, no. Tiene que hacer adaptaciones curriculares con elementos mínimos para que el muchacho vaya logrando independencia, para que vaya logrando ciertas actitudes y aptitudes que lo promuevan al nivel siguiente. En el desarrollo de mi carrera docente, tuve la gracia, regalo de Dios, de poder compartir mi experiencia docente con 6 personas no videntes. ¡Ay, qué interesante! 4 de ellas señoritas, niñas, digamos, y 2 varones. Y hubo cosas interesantísimas, porque obviamente no era una institución especial, era un colegio normal, igual que todos, de cierto renombre. Y ahí estaban los muchachitos, los últimos 4 con que tuvimos contacto, incluso el productor de este programa. Y sí había lo que usted me está mencionando en este momento. De la Escuela para Ciegos Pilar Salinas, llegaban sus maestros, sus maestras, sus encargados. Somos los representantes de fulanito, fulanita, tal y tal, para que sepa que nosotros estamos detrás de ellos y que estaremos en contacto con ustedes, porque ante la dificultad visual de ellos, entonces, su carencia en este caso, entonces nosotros vamos a ver cómo nos incluimos para que estos muchachos puedan salir adelante. Y había uno que era parcialmente ciego. Él miraba sombras, nada más. Entonces, me da risa. Y justo ayer lo comentábamos con mi esposa, cómo este muchacho, una vez que tenían que hacer un álbum de recortes, entonces, aquellos recortes, uno para un lado, otro para otro, pero, profesor, aquí está el trabajo. Entonces le digo, oye, pero, ¿y esto todo patas arriba? No, recuerda que yo soy ciego. Recuerda que yo soy ciego. Es verdad, yo miro un poquito las sombras ahí, pero yo soy ciego. Igual que mis compañeras y mi compañero. Pero usted evaluaba el esfuerzo, el trabajo que le hizo. Era una cosa increíble. Sí. Y bueno, le quitaría demasiado espacio para contar las cosas que teníamos que hacer, pero que el buen deseo, el querer hacer lo correcto, lo justo con estos muchachos nos enseñó muchas cosas, simplemente cómo ubicarles dentro de una hoja, dentro de una cartulina, para que pudieran ubicarse dentro de un espacio que no veían, pero que podían tocar perfectamente. Sabemos que este programa es interesantísimo. Vamos a continuar dentro de un momentito. En esto, ahora vamos a una pausa. No nos deje, ya regresamos. Este es su canal Suyapa TV Educativa y su programa Educadores. En este programa bellísimo acerca de la inclusión en el aula de clase. Aquí vamos a tocar otro tema que es bien bonito. Déficit de atención o hiperactividad, como estábamos diciendo. ¿Es realmente cierto que muchos estudiantes poseen esta condición o es simplemente una especulación y una etiqueta que se le pone por parte de los docentes a alumnos, a cierto tipo de alumnos, por falta de conocimiento? Es un tema bien delicado y yo soy muy respetuosa, ¿verdad? No, mi respeto para los expertos en la materia existe como tal.
Sí. el déficit de atención por hiperactividad. Sin embargo, en el aula de clase, colegas, ojo, no significa que todos los estudiantes que son inquietos, que no prestan atención, es que tienen el déficit de atención por hiperactividad. A veces experimento tristeza, desconcierto cuando timbran a la editorial y nos dicen que necesitan que les vayamos a dar este tema, ¿verdad? Me alegra en el momento, ¿verdad? Y ya llego a la institución a dar la jornada de formación y resulta que no era tal situación. Simple y sencillamente el muchacho no está concentrado, no está prestando atención porque muchos colegas, que me disculpen, pero vamos a hablar también, la A es la A. Estamos dando las clases como cuando yo las recibí. Claro. Y a mucha honra, ya casi el medio paquete, ya casi 50 años. Y todavía estamos dando las clases vistas que el profesor es que lo sabe todo y yo simplemente estoy recibiendo como estudiante. Cuando los muchachos demandan de otras situaciones en el aula. Entonces los muchachos son inquietos, no prestan atención, es otra generación, se levantan y son capaces de decirle, usted, discúlpeme, pero usted no está explicando, yo no le entiendo a eso, la verdad que eso que está diciendo no es cierto. Con otros intereses, con otro tipo de intereses. Son otros intereses. Y distractores mucho mayores. Otros distractores totalmente, son otras inquietudes, otras expectativas. Entonces, esto cambió. Claro. Y si esto cambió, yo también debo cambiar mi forma de dar la clase. Entonces, cuidado también porque el material padre de familia es delicado. Y yo como profesora no puedo ir donde un papá y decirle, mire, fíjese que su muchacho tiene déficit de atención e hiperactividad. No debo dar ese diagnóstico simplemente porque el muchacho está inquieto en clase, simple y sencillamente porque el muchacho no me presta atención, porque no está rindiendo. Se conjugan una cantidad de aristas alrededor del estudiante. Puede ser que venga con problemas de casa. Puede ser que venga, si está en un sector vulnerable, puede ser que venga con los problemas sociales que estamos viviendo actualmente. Puede ser que tenga problemas digestivos, o sea, qué sé yo, cantidad de situaciones alrededor del muchacho que lo distraen, que lo vuelven inquieto. Entonces, por favor, observemos bien al estudiante y traslademos a un experto cuando vemos conductas realmente que son reiteradas, que son repetitivas, ¿verdad? Pero no tenemos el derecho, nosotros los docentes, de ir a diagnosticar simplemente por lo que medio observamos. Eso es delicado. Y peligroso. Delicadísimo, así es. Sí, porque se etiqueta muy fácilmente a un alumno, a una alumna. Muchas veces sus compañeros incluso se mofan de la situación de este alumno. Y en realidad se ha llegado a cosas trágicas de hacer que un alumno le coja aversión a una X materia, a un maestro, y tal vez es un alumno con gran potencial acerca de aquello, pero simplemente lo que el maestro le está dando, usted lo dijo, le aburre, no le parece interesante, y entonces se puede hacer cualquier otra cosa que no sea lograr concentrarse en aquello que el maestro está diciendo. Y esto nos introduce a algo que vamos a hablar en este momento. De algo, diría yo, hasta muy de moda, porque cuántos memes, cuántas cosas en las redes sociales se escriben acerca del famoso bullying, que muchas veces nace, a veces, de la mala relación, incluso de la mala interpretación o cuestiones de un maestro, muchas veces, incluso en el mismo hogar. Muchas veces hay niños que sus padres, obviamente sin quererlo y sin saberlo, le hacen bullying, simplemente desde cuando los comparan con sus hermanos, porque no son iguales, porque no actúan igual y tantas cuestiones más. Porque este está en el cuadro de honor y el otro no está en el cuadro de honor. Así es. Entonces, licenciada, ¿cómo abordar a un estudiante agresor o, al contrario, a la víctima de bullying escolar? Merece tanta atención el que está siendo agredido como el agresor. Tanta dificultad tiene uno como dificultad tiene el otro. Y ojo, el bullying
se origina en casa. Ahí está la clave. Lastimosamente tenemos una Honduras sin paz. Necesitamos alzar la bandera de la paz, ahora más que nunca. Pero ¿de dónde surge la guerra? De casa. Somos el reflejo. Carmen Vanegas es el reflejo de lo que a mí se me gestó en mi hogar. Entonces, ¿cómo abordar a un muchacho que está siendo víctima de bullying? ¿O cómo abordar a un muchacho que está agrediendo al otro? No necesitamos tener un expertise, un doctorado, una maestría. Si la tienes, bendito sea Dios. Pero necesitamos utilizar o aplicar estrategias de convivencia. Eso se llama convivencia escolar. El que usted acepte al resto de sus compañeros tal cual son, no esperando que el resto se acomode como usted quiere que sean. Entonces debe haber un clima emocional, un ambiente emocional en el aula de tal manera que huela a paz, que huela a convivencia, que huela a tranquilidad, que huela a armonía, que huela a compañerismo. Y eso usted lo puede hacer en trabajo de equipo, en trabajar las relaciones, en hacer días de compartir, en trabajar un grado unido con el otro. O sea, no necesita traer de Júpiter herramientas para aterrizarlas en el aula. Es una cuestión de que haya compatibilidad en los grados. Pero usted mismo lo citó al inicio y decía que a veces los profesores somos los que también estamos formando parte de ese grupo de agresores, de espectadores, de observadores, como le llaman en la terminología técnica del bullying. Cuando permitimos que un muchacho se ría del otro, cuando yo como docente le falto el respeto, anda a la dirección, decile a la directora que se me terminó el marcador. ¿Por qué lo tengo que tratar de vos? Yo soy la primera que le estoy faltando al respeto a mi estudiante. Entonces, evidentemente, vuelvo y repito, necesitamos también documentarnos. Y hay que sacudirnos y salirnos de la zona de comodidad. Si usted trabaja con primer grado, hay literatura, yo no le digo que sea exactamente esta. Yo la promuevo porque obviamente estoy orgullosa de elaborar para Santillana. Pero esta es la historia de una jirafa que nació distinta en el zoológico. Se llama Bolita, nació gorda. Y todos sabemos que las jirafas son esbeltas. Entonces, esto trae más imagen que contenido. Es para los primeros niveles. Incluso se puede trabajar con el preescolar a manera de cuento. Pero ¿qué tengo que hacer yo como docente? Disfrazarme, tirarme al piso, leer historias, contar historias, hacer cuentacuentos. ¿Necesito maestría? No, necesito disposición. Disposición. Otra literatura ya no es, porque también tiene que ir apegada a la edad de los muchachos, porque si no se sienten ridículos haciendo cosas que no corresponden a la edad. Esto es ya para los adolescentes. Paloma, una muchacha que era destacada estudiante y por esa razón le empezaron a hacer bullying. También se le hace bullying al muchacho que sobresale, no solamente. Y se les excluye. Y se les excluye. Los nerds. Exactamente. Entonces, ¿pero por qué? Porque no hemos provocado una verdadera convivencia. Claro. Y de hecho, le traigo de regalo, ¿verdad? Para que nos documentemos. Gracias. Cuando usted estaba hablando de la paz, me ocurría algo bien interesante. ¿Sabe qué me decía mi madre cuando yo estaba en primaria? Usted me viene cachimbiado aquí, que yo me doy cuenta que alguien en su escuela lo cachimbió, aquí yo lo voy a cachimbiar en la casa también. Así. Hoy, por ejemplo, ¿qué se ve por parte de los padres de familia? Si te dan, da. Si recibís palo, da palo. Continuamos
En breve vamos a una pausa, ya regresamos. Continuamos con la licenciada Carmen Guadalupe Vanegas en este programa de inclusión en el aula de clases. Y estábamos ya hablando del bullying y cómo verdaderamente el hogar, muchas veces y en la mayoría de casos, es ahí donde nace toda esta actividad, desde los apodos mismos que se les dicen a los hijos muchas veces, los hermanos, a sus hermanitas, sus hermanas, etc. El desarrollo de la autoestima. Claro, y entonces, que no se extraña entonces cuando llega un niño a una escuela, donde que cuando menos en una escuela, pues, va a tener por lo menos 14, 15 compañeritos y no se digan los casos donde va a ir a tener 40, 45 compañeros, todos con caracteres diferentes y tantas cosas más. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son los signos de alerta que un docente debe detectar, atender al presentarse sospechas de bullying en su clase? Cuando hay un semáforo, una luz que está indicando algo, inmediatamente, ¿verdad?, es abordar al muchacho, tanto el que está callado, quietecito, ¿verdad?, como el que está, ¿verdad?, disparando la clase. Sí. Inmediatamente abordarlo. El profesor no puede, ¿verdad?, con el muchacho, entonces inmediatamente llama al padre de familia. Cuando el padre de familia, ¿verdad?, no procura, pero no le va a decir, mire que le está haciendo bullying, no, eso es grave, sino que le va a decir que le colabore porque necesita un poco más de disciplina con su muchacho, esto y lo otro, y que le ayude. Sigue observando, continúa, ¿verdad? Porque el bullying, ojo con esto también, no es una simple broma. Porque yo le puedo bromear, yo le puedo decir, ay, qué feo tu pantalón, eso no es, ay, me está haciendo bullying. A veces los profesores también decimos eso, sí. Me estás haciendo bullying. No, ¿verdad? No es una simple broma, es cuando es algo reiterativo, ¿verdad?, y que ya usted detecta que lleva un propósito, que tiene un objetivo, dañar. Entonces, cuando usted ve que ya no pudo, pidió ayuda de papá, habló con el muchacho, entonces la institución educativa debe estar bien organizada y esos son proyectos educativos institucionales, donde deben estar todos los docentes unidos bajo un solo proyecto disciplinario para poder abordar una situación de conflicto, ¿verdad?, que ya se esté manejando. Si la institución, porque tenemos que ser realistas, no todas nuestras instituciones tienen las condiciones que todos quisiéramos tener, ¿verdad? Un departamento de psicología, un departamento de orientación, seamos realistas, ¿verdad? A veces una escuela unidocente o bidocente, donde el profesor se la juega, ¿verdad?, con todos los grados. Como puede. Como puede. También mi respeto para esos colegas. Pero debe de trabajar de manera unificada. Y para eso existen las alianzas. Hay organismos, hay instituciones, hay aliados, hay ONG donde usted puede echar mano de los expertos para poder echar a andar un plan de ayuda institucional, sí, ya cuando se escapa de las manos. Entonces, pero eso es cuando se está dando el problema, pero lo correcto es, lo idóneo es trabajar un plan de prevención a bullying. O sea, no espere a que le salga la úlcera porque es diabético. Prevenga el problema de azúcar en la sangre. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Coma sano, haga ejercicio, es exactamente lo mismo. ¿Por qué va a esperar a tener un problema
de acoso escolar dentro del aula, dentro de la institución? ¿Por qué no hace campañas de prevención a bullying? No nos sentemos. O sea, la labor del docente es bonita. Es más, cuando yo recién salí de la normal, yo quería que todo el mundo me dijera profe, ¿verdad? Era música a mis oídos, mas no sabía las verdaderas implicaciones que tiene ser un docente. Definitivamente. ¿Verdad? Entonces, esto es una carrera, esto es una carrera de amor, de vocación, de humanidad, de estar pilas, ¿verdad? Si estoy alejada de la ciudad, unirme con el alcalde, unirme con el experto de la comunidad, unirme con el padre de familia. Usted bien mencionó de un caso que tuvo, que era un doctor prominente, de ese doctor prominente, de esa persona que tiene ciertos méritos académicos y echar mano de él para poder echar a andar un plan formativo en torno de la disciplina. Estamos hablando de bullying. Causas, no hemos visto consecuencias, pero me estaba remitiendo en un momento de mi vida profesional a la sala de profesores, los momentos de recreo, cómo se les hacía bullying a algunos compañeros, cómo se les hacía bullying a algunas compañeras, adultos, compañeros docentes. Y digo, entonces, son cosas que si a uno de adulto le marcan y le hacen tomar actitudes X o Y de cara a la vida, que nada pensar de un niño, de un adolescente. Realmente sí es muy preocupante este fenómeno social y educativo que se ha dado. ¿Qué hacer entonces? Si hay poca receptividad de los padres de familia ante estos procesos que se dan de parte de un estudiante, de parte de un hermanito incluso, agresor, ya sea en el centro educativo o al seno de la familia. Mire, si hay algo que yo valoro de don Marlon Escoto, un saludo donde esté. Sé que hizo muchas cosas que a muchos docentes no les agradó, pero hizo muchas cosas buenas, como todo ser humano, ¿verdad? No todo es negro ni todo es azul. Y hay algo que me encantó de su gestión, fue el exigir la escuela para padres en todos los centros educativos. Sí. Eso quedó ya como ley institucional, la escuela para padres. Que ya la tenían una muy buena cantidad de instituciones. Ya la tenían. Pero qué triste es que tengan que obligarnos para que cumplamos con nuestro deber. Sí, es mi función como mamá. Ahora la voy a hablar como mamá. Entonces, el gran aliado del profesor es el padre de familia. Claro. No podemos estar divorciados de los padres de familia. ¿Por qué razón? Porque es de donde viene mi estudiante. Es de donde se origina realmente los valores. Esto es un tema de valores. Un niño que viene con valores del hogar, valores bien cimentados, va a ser incapaz de agredir a un compañero. Va a ser incapaz de insultar a un compañero. Va a ser incapaz de dañar a un compañero. Eso es el bullying, es hacerle daño al otro. Pero si viene de una familia donde yo valoro el esfuerzo de mi hijo, ¿verdad? Y no le digo, pero si es que vos no servís para nada, mira a tu hermano. ¿Qué estoy haciendo con mi hijo? Estoy matando su autoestima. Definitivamente. Y cualquiera me lo va a pisotear. Ahí radica el bullying. Entonces, ¿qué debe hacer el profesor? Debe de trabajar en coordinación con el padre de familia para poder realmente que se cumpla el famoso trinomio de la educación. ¿Sabe lo que sucede? Que actualmente muchos padres de familia, no todos, discúlpenme, muchos padres de familia quieren que el profesor ejerza el papel de papá y de mamá en la escuela. Y lo depositamos en el centro educativo y ahí se lo dejo, vea qué hace con él. Y muchos profesores no estamos también ejerciendo adecuadamente la labor como profesionales de la educación. Decíamos que no solo debemos quedarnos con la preocupación
ante este proceso de bullying. ¿Existen instituciones o centros donde puedan brindarse capacitaciones a los docentes, padres de familia, a las instituciones educativas sobre esta temática de la inclusión? Sí, realmente se están haciendo muchos esfuerzos. Pongo de ejemplo la Secretaría de Educación. Claro. Hubo un momento en que, incluso con lo de el Departamento de Educación Especial, hubo un tiempo que se adormeció el asunto allá al interno de la Secretaría de Educación. Sin embargo, ha recobrado vida y eso nos alegra, ¿verdad? Porque tenemos cantidad de personas con discapacidad en Honduras que demandan de una atención, en el entendido que fue muy acertada la decisión que tomó la Secretaría de Educación de eliminar las aulas recurso, si usted lo recuerda. Sí. ¿Por qué acertada? Porque desde el momento en que se sacaba a un niño del aula regular y se llevaba al aula recurso, ya se sentía diferente. Claro. El tema de inclusión es trabajarlos en generalidad, ¿verdad? Al igual que el resto. Los niños decían que los que iban a ir es porque eran locos o tarados. O enfermitos, tontos, ¿verdad? Entonces, qué bien, ¿verdad? Por ese lado. Entonces, podemos abocarnos perfectamente a la Secretaría de Educación. Ahora, hay instituciones que merecen mi respeto, ¿verdad? Por ejemplo, le puedo citar y conste, ¿verdad? Nadie me está dando ninguna bonificación, pero tenemos Infrannovi, una institución que hace muy buenos aportes, ¿verdad? Al tema de integración e inclusión educativa en tema de ciegos, la misma Pilar Salinas, ¿verdad? Entonces, que ellos tienen sus departamentos, si usted busca, envía una solicitud que le vengan a dar a su escuela, a su institución, un tema X, cómo abordarlo, cómo lograr una verdadera inclusión educativa con esas patologías, le garantizo que lo hacen, ¿verdad? Manos felices. O sea, hay instituciones que están abiertas para que usted, es cuestión de tocar puertas, ¿verdad? No va a llegar, las oportunidades uno las busca. Y conozco de instituciones educativas que ya abrieron puertas y que ya hacen inclusión educativa. Le voy a hablar, por ejemplo, en San Pedro Sula está Canaán, donde tiene muchachos incluso con signos y síntomas autistas y tienen muchachos incluidos en el aula. Tienen síndrome de Down, ¿verdad? Se llama Canaán en San Pedro. Tenemos aquí la Francisca Reyes, donde también hay muchachos con ceguera, ¿verdad? Que están también dentro de la Francisca Reyes. Y hay un seguimiento, como usted lo manifestó, ¿verdad? De la Pilar Salinas, claro, de Infrannovi. Tenemos también la Escuela Castillo del Saber, que está allá por donde era Prondeca, la salida de Olancho. Una institución pequeña que también hace inclusión educativa. ¿Y qué han hecho estas personas? ¿Qué hacen los directores? Simple y sencillamente se documentan y buscan estrategias y herramientas y aliados para poder darle apertura a este tipo especial y personas tan amorosas y generosas como son las personas con discapacidad. No, y usted dijo una cosa a inicio del programa. El que cada maestro, que cada institución se interese por saber en este caso, este tema que hemos estado tocando. Simplemente que usted coge su celular, se mete a una de las apps ahí y simplemente con que usted pregunte ahora incluso, ¿qué es bullying? Ahí le va a decir inmediatamente qué es bullying. ¿Cómo puedo combatir? Y le aparecen un montón de opciones. Simplemente con un ejemplo tan simple como esto. Quien realmente se considera maestro y quien realmente está en educación a nivel docente o a nivel administrativo o como propietario de un centro educativo, donde lo más importante no es el beneficio económico, sino el que nuestro país, el que nuestra familia, que nuestros niños y adolescentes puedan ir adelante, hay mucho donde aprender realmente. Licenciada, terminando, ¿cuál sería su propuesta personal para mejorar los ambientes escolares de nuestro país en este tema de inclusión? En primer lugar, romper los esquemas. Para mí ahí radica todo. Que
rompamos esos paradigmas que nos atan, porque todo está en la mente. El no puedo nos lleva o más bien el no quiero nos lleva al no puedo. Entonces, invitar a los colegas docentes. ¿Cuál es mi propuesta? Ábrase por favor a los cambios. Tenemos una demanda de personas con discapacidad. Tenemos una demanda de niños ávidos de paz, de prevención a bullying, de familias que necesitan paz, de una Honduras que necesita paz. ¿Quiénes somos los llamados? Nosotros los educadores, en coordinación con los padres de familia. Necesitamos un abordaje que nos lleve a alcanzar realmente esas metas. Y le hablo de metas porque claro, es a largo plazo. Eso no lo vamos a lograr de hoy para mañana. Pero necesitamos elaborar proyectos institucionales con aliados. ¿Quiénes son nuestros mejores aliados? En la escuela, padres de familia. ¿Quiénes son nuestros mejores aliados? Los estudiantes mismos. Entonces, necesitamos una muy buena disposición y buscar, ¿verdad?, alternativas. Nosotros mismos como Santillana, ¿verdad?, abordamos, damos temas, apoyamos, damos seguimiento sin ningún costo a las instituciones educativas. Entonces, hay formas de poder mejorar la situación en el aula de clase, pero es una cuestión de querer. Y yo sé que sí contamos con el deseo de los profesores, de muchos profesores que nos están viendo. Y dichosamente contamos con espacios como este. Vea lo que hace Suyapamedio, vea lo que hace Telebásica. Claro, como este canal que estamos precisamente abiertos y preocupados ante esta realidad que vive nuestro país, que vive, decía concretamente, nuestra familia. Y dentro de todo lo que usted mencionaba, que Dios nos regale el discernimiento para que en la búsqueda de la sabiduría, principio y origen de todo, podamos también tener este discernimiento para saber lo que nos corresponde hacer cuando estamos al frente de una responsabilidad tan grande como la educación de nuestros niños y nuestros adolescentes. Licenciada, ha sido un placer tenerla aquí en este programa. Su aporte realmente que ha sido tremendamente valioso. Este ha sido su programa Educadores. Hasta el próximo.